estoy muy emocionada, muy honrada y muy contenta por la invitación de la profe Andrea. Para mí es un honor poder acompañar en este ciclo de charlas. Un desafío también enorme ver tanta juventud. ¿Sí? ¿Te parece mejor? Hola. ¿Me escuchan bien ahí? Genial, ver estas caras jóvenes, con muchas ansias, me imagino, de aprender, de saber. Entonces me encantaría mucho que podamos hacer de este momento una experiencia para compartir, como decía la profe. En realidad, más que venir como a exponer, a mí me encanta siempre arrancar pensando en preguntas que sean disparadores para todos. Creo que desde la carrera que han elegido y desde la vida misma, es muy importante que hoy vayamos todo el tiempo haciéndonos preguntas que no siempre van a tener respuestas y que no hay una respuesta válida, buena o mala, sino hay múltiples opciones de donde nosotros vamos a ir construyendo nuestra mirada. Entonces, en ese sentido, me gustaría que se puedan sentir súper libres de ir haciendo preguntas, de ir también dando su opinión en relación a lo que vamos viendo. Yo les voy a contar brevemente un poco de esta trayectoria, dónde arrancó mi pasión por la fotografía. Y me gusta siempre... Ay, yo ya tengo que usar mi anteojo, pues ya no veo nada. Me gusta siempre pensar que la fotografía para mí es más que una forma de expresión, es una elección de vida que yo hice en algún momento. Sí, uno transita a través de un lenguaje y va descubriendo todo un mundo de posibilidades que hay detrás de una imagen. Y realmente yo siento que hoy la fotografía, no sé si tanto la elegí yo como ella a mí, y transitamos en un camino de constante evolución, de constante pregunta, cuestionamiento, y como una herramienta muy poderosa que tenemos al alcance. Hoy nos encontramos en un momento importante, diría yo, o un momento crucial, me gustaría usar esa palabra, porque estamos ante una cantidad de imágenes que se producen a una rapidez que ni siquiera somos, creo, conscientes de eso. Entonces hoy me gustaría hablar con ustedes del impacto que tiene una imagen, para qué hacemos las fotos que hacemos, cuál es la intención y también cuál es nuestra mirada propia. Bueno, yo arranqué con la fotografía bastante joven, con muchas inquietudes. Cuando cumplí 15 años, mis padres me preguntaron qué quería. Yo no me considero una persona muy tradicional, entonces la verdad que yo no quería fiesta, yo quería una cámara y quería un viaje. Y creo que ese momento, cuando yo cumplí 15 años, de alguna manera marcó mi vida. Creo que a esa edad no somos muy conscientes de las decisiones que tomamos, pero sí luego con los años estas preguntas que les decía, van tomando también su forma. Entonces, cuando cumplo 15, le digo a mis padres que no quería fiesta, quería un viaje y quería una cámara. En ese momento, imagínense, estamos hablando del año 95. Yo, bueno, tuve la suerte de que mi mamá me haga caso y me diga, bueno, ok, respete mi decisión, no me imponga determinadas cuestiones sociales en relación a eso. Y bueno, tuve mi primera cámara analógica y un viaje que hice con ella a Francia. Mis padres son españoles y franceses, entonces decidimos que ese era un lugar que podía remontarme a mis orígenes también. Cuento esto porque después al final de la charla cierra un poco la idea de que a veces no dimensionamos lo importante que son los momentos, las situaciones, los lugares y las personas que se nos cruzan en la vida para luego ir hilando un poco de esa nuestra historia. En aquel momento el único lugar disponible para estudiar fotografía era un estudio que estaba aquí cerquita sobre la calle Paí Pérez, que se llamaba 4x5 Estudio, a cargo del profesor Caballero, a quien tuve la suerte de verlo hace una semana. Imagínense, pasó una vida, yo nunca más le volví a ver, pero sí me generó mucha emoción poder recordar aquellas palabras que él me decía y esa experiencia, cerrar los ojos
ir a ese cuarto oscuro, a esa experiencia de contar con un rollo de 24 poses, donde había que pensar mucho la toma, había que saber bien de dónde venía la luz, qué queríamos contar, y luego pasar por esa experiencia del cuarto oscuro para poder, digo yo, descubrir la magia de la fotografía, el olor a los químicos, el revelado, la ampliadora que te permitía ir ahí descubriendo lo que la fotografía en sí es, ¿verdad? Estos inicios para mí fueron importantes, si bien mi vida luego tomó otros rumbos y yo, bueno, fui a la facultad, estudié marketing, me fui para otros lados, trabajé muchos años formando personas en lo que refiere al área de atención al cliente, como que me especialicé hacia gestiones de call center, trabajé en empresas de servicios, en empresas bancarias, financieras. Hay como una Leo que transitó muchos años, otros rubros, pero siempre había algo dentro mío que me seguía como haciendo un ruidito acá, ¿verdad? Entonces creo que es muy válido poder identificar eso que nos hace brillar los ojos, eso que nos motiva, eso que realmente nos hace ver la vida desde otro lugar. Y fue así como luego pasé a la fotografía digital. Imagínense, acá pasó un montón de años, una vida, mil cosas en el medio. Y luego en el año 2004 yo termino la universidad, en el año 2009 yo tengo un quiebre grande en mi vida personal y eso me lleva a cuestionarme de vuelta qué es lo que hacemos en este mundo. Creo que todos en algún momento pasamos por esas situaciones en las que decimos, pero ¿qué es lo que realmente hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Y ese fue un quiebre que a mí me llevó a conectar de nuevo con aquella experiencia de fotografía, de imagen, del arte en sí mismo, donde lo principal para mí es el cuestionamiento. Fue ahí donde fui al Instituto de la Imagen, donde tuve la suerte y el privilegio de conocer a Andrea, conocer a otras personas maravillosas que de alguna manera marcaron también mi rumbo. En fotografía hay un mundo enorme por descubrir. En aquel momento, como yo les decía, cuando era joven, tenía las ansias de descubrir qué había ahí, de llevarme, dejarme llevar un poco por la experiencia de la imagen. Y luego ya en este mundo más digital ocurrió también algo muy, muy genial, que fue seguir preguntándome cosas. En ese sentido aprendí fotografía digital y formé parte del primer grupo que tuvo una tecnicatura avalada por el Ministerio de Educación y Cultura en fotografía. Nosotros en nuestro país, dentro de la gama universitaria, lastimosamente todavía no tenemos a la fotografía como carrera universitaria. Sin embargo, en ese momento lo que se presentaba como opción era poder tener una tecnicatura y con eso tal vez, bueno, aventurarte un poco más de manera un poco más profesional. Yo soy partidaria de que los títulos, los diplomas no hacen realmente al profesional, sino realmente sentir mucha pasión por lo que elegimos y hacernos como esta pregunta de qué es lo que podemos dejar al mundo con esto que yo elijo. Entonces, bueno, si bien eso en ese momento fue una decisión, me permitió a partir de ahí empezar como un nuevo camino en la fotografía. Y con fotografía yo les cuento que hice de todo. Creo que casi he pasado por todas las aristas. Esta Leo que yo les contaba, que arrancaba como con otra formación, encontró realmente ahí un camino y fui al todo por el todo. Yo en un momento determinado decido dedicarme 100% a la fotografía y para poder hacer ese trance de una vida más estructurada, con seguridad, con un salario fijo, a pasarte a ser fotógrafa freelance, era un desafío grande. Sin embargo, yo tenía mucha convicción de que los caminos se iban a abrir, de que también hay mucho esfuerzo por parte de una por encontrar su propia verdad, su propio camino, su propia forma. Y realmente como que me dejé guiar mucho por
por el sentir, por lo que te mueve el arte, y ahí fui. En fotografía pasé, como les digo, por muchas cosas. Hice fotografía de producto, fotoestudio. Me dediqué casi 10 años a hacer fotografía de eventos, especializándome en fotografía de bodas. Estuve haciendo talleres y formación en Argentina, en Brasil, con varios fotógrafos de otras regiones, y disfruté mucho esa etapa. Una etapa linda, desafiante, y que también nos permite de alguna manera mantener nuestra economía a flote. Los eventos sociales siguen siendo un fuerte en fotografía. Si hay alguien que se quiere dedicar a eso y hoy piensa cómo hacerlo, claramente ahí hay un mundo por explorar. Hice fotografía infantil, fotografía de familias. Y luego pasó algo que tiene que ver, bueno, hice muchos retratos, muchas fotos corporativas, trabajé para diferentes empresas, trabajé también para personas del exterior que me habían pedido determinadas asignaciones, agencias de Brasil y de Argentina principalmente. Entonces como que yo decía, bueno, acá estoy en la cresta de la ola porque, bueno, dejé esa vida que no quería para dedicarme a esto y me está yendo muy bien. Sin embargo, la característica que yo creo que me define mejor es eso que les decía, esa constante búsqueda de algo más. Yo no sabía bien qué era ese algo más, pero sí encontré algunas respuestas que me fueron guiando y me permitieron ir tomando nuevas decisiones. En ese sentido, cuando yo ya venía trabajando mucho en toda esta cuestión social, yo decía, bueno, la fotografía me ha aportado mucho en estos años. Siento que la fotografía para mí no solo es una herramienta, es una forma de vida, es una elección, y me sentía con el compromiso de entregar al mundo un poco de eso que yo había recibido. Yo me sentía muy agradecida, o sea, una gratitud enorme a todo lo que yo había recibido, como les decía, personas que se cruzaron en mi camino, maestros que me fueron formando, diferentes formas de ver el mundo, muchos viajes, diversidad de culturas, forma de pensar, personas que me abrieron sus historias y que no hubiera sido posible si yo no tenía una cámara conmigo. Entonces ese privilegio que yo tenía al tener esa herramienta tan poderosa a mí me abrió muchos caminos y yo me sentía con la obligación de poder devolver un poco al mundo algo de eso. Y fue así como en el año, yo tengo acá mi copia Tini porque si no, en el año 2014, hace 10 años, justamente este año, encontré esa manera de devolver al mundo lo que yo había recibido y fue a través de un proyecto personal educativo al que le puse como nombre MiniClick. MiniClick es un taller creativo de acercamiento a la fotografía a niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes, que lo que busca es despertar un poco la curiosidad, la creatividad y la búsqueda de su propio lenguaje. O sea, hoy todos tenemos, casi todos diría, tenemos un aparato celular que más que ser un dispositivo de hablar, es más bien está preparado en función a las cámaras digitales, a lo que tenemos, y muchas veces, bueno, los niños tienen a disposición este elemento que si lo sabemos usar de la manera correcta puede llegar a ser una herramienta súper poderosa en la construcción de su mirada, de su imaginario sobre el mundo. Y fue así como empecé a trabajar con niños. Entonces la fotografía me fue llevando de la analógica a renunciar a mi trabajo, a abrir mi propio estudio de fotografía, a trabajar en eso, a luego seguir, como les digo, en esta búsqueda y encontrar que los niños eran algo que me apasionaba. Hasta ese momento yo no era muy consciente de eso, pero me di cuenta que cuando yo podía usar de alguna manera conectar con esa niña interior que todavía andaba dando vueltas, a mí me permitía ver las cosas de una manera mucho más transparente. Cuando estudiamos fotografía, Michi sabrá, nos empezamos a limitar un poco con la técnica, la iluminación, la composición correcta, el uso de las reglas, de todo lo que tenemos a disposición, y está bien, o sea, realmente la práctica hace al maestro, pero también había una otra cosa que yo decía, bueno,
realmente nuestra forma de narrar debería ser más como niños que se dejan guiar por su intuición, que van como a algo mucho más experimental, sin tantas reglas. Y eso a mí me permitió conectar con una cuestión de mucha experiencia, de mucho juego, mucha experiencia lúdica. Y eso me volvió a dar una energía nueva con respecto a la fotografía. Realicé muchísimos talleres donde fuimos experimentando diferentes cosas. Talleres en Asunción, en el interior del país. También tuve la suerte de poder llevar Miniclick afuera. Estuve en la ciudad de Corrientes dando talleres. Y hoy es un taller al que yo le tengo muchísimo cariño, que todavía tiene mucho potencial. A veces un poco la falta de tiempo hace que no se pueda... como que no le pueda dedicar el tiempo que yo quisiera, pero sí yo siento que hacia ahí va lo que yo tengo ganas de hacer. Entonces es un taller que sigo explorando, que sigo descubriendo y sobre todo me asombra la capacidad que tienen los niños de conectar con sus emociones y poder trasladarlo a una foto. Ahí hay una experiencia muy simpática que siempre cuento y tiene que ver con que uno de mis primeros alumnitos participó del taller, estaba como él muy contento, muy conectado con todo. Y el pibe hacía un montón de fotos, como que uno quisiera ver y como que pareciera que no tenían sentido. 2 días después que arrancó el taller, viene la mamá y la mamá había sido era fotógrafa. Entonces viene muy enojada y me dice, mira, Leonor, yo no estoy contenta con el taller. Acá viene mi hijo, me trae fotos desenfocadas, fotos movidas, fotos sin sentido, que es lo que esto es, acá una cosa que cuelga, que no hay forma de entender qué es lo que pasa. Yo soy fotógrafa y sé que estas fotos no están bien logradas. Sin embargo, vos le dijiste a mi hijo que son fantásticas. Bueno, entonces tuvimos una larga conversación para poder comprender que en realidad la esencia de lo que buscábamos en ese taller era poder despertar en los niños la capacidad de conectar con su sentir, de que se puedan expresar a través de la imagen y encontrar a través de la fotografía un medio para narrar lo que ellos dentro tienen, no una cuestión estética, perfecta, con técnicas. Eso probablemente venga después, si los niños o adolescentes luego generan como una intención o generan un vínculo con la fotografía, pero fue muy simpático porque eso nos permitió justamente entender que la esencia de Miniclick es esa, jugar y que la fotografía sea un medio a través del cual podamos contar historias. Después empezaron a surgir cosas muy grosas, sobre todo con los adolescentes. Nosotros venimos de una educación en la que no nos enseñan a pensar. Nos dicen cómo tenemos que pensar, nos dicen cómo lo tenemos que hacer, nos enseñan a memorizar, al menos en mi época era así. Entonces, yo creo que hoy el mayor desafío que tenemos es el cuestionamiento. No simplemente decir, sí, esto se hace así, sino decir, no, yo lo veo desde otro punto de vista. En realidad, sabemos que todo fotógrafo, hoy con Andrea podemos estar aquí, pero las dos estamos viendo cosas distintas y si nos dieran una cámara, las dos haríamos fotos completamente diferentes estando en un mismo lugar. Entonces, mi compromiso grande con la fotografía es continuar formando pequeños y pequeñas y adolescentes que sean críticos en su sentir y en su mirar. Eso nos va a llevar a tener luego también personas adultas que puedan cuestionarse lo que nos rodea en la vida, cómo el mundo que nos rodea se mueve de una manera u otra y tomar una postura. En esa cuestión de tomar una postura es donde, bueno, luego de Miniclick yo encuentro de vuelta como una motivación para continuar y me doy cuenta que ahí cambié yo. Ahí cambió mi forma de mirar, cambió mi forma de estar, cambió mi forma de sentir. Y fue ahí entonces donde pasamos a otra instancia fotográfica, donde yo decía, bueno, si los niños pueden ser tan libres de contar sus historias como ellos las ven, qué bueno sería que lo incorporemos también nosotros los adultos. Y ahí solo quiero hacer una salvedad con esta foto antes de pasar a lo siguiente, y es que, bueno, yo tuve el privilegio de acompañar a UNICEF en la Convención por los Derechos de las Niñas y los Niños.
no recuerdo el año, esto fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia más o menos, donde se cumplían el 30 aniversario de esta Convención de los Derechos de Niñas y Niños. Miniclick fue convocado para hacer 4 talleres en 4 municipios distintos y en diferentes situaciones también. Fue muy gratificante porque en realidad estamos acostumbrados a ver historias contadas desde los adultos. Y esta historia que derivó en un libro, fue contada por los niños. Los niños dispusieron de cámaras, de tablets, de celulares y fueron ellos quienes contaron cómo ellos sentían sus derechos. Y a mí eso me parece como un hito súper grande y súper importante, porque ahora vamos a entrar en esta parte documental, que es como esta tercera instancia de esta historia personal que yo les vengo a contar hoy, y que tiene que ver con eso, desde dónde nos emplazamos para contar las historias, desde qué lugar yo observo lo que pasa y cómo eso también genera un impacto en lo que yo genero a nivel imagen. Entonces me parece que fue una experiencia muy, muy linda trabajar con ellos y después ver esas fotos en el libro, donde se narraba un poco las conquistas sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país a través de lo que ellos realmente querían contar. Normalmente cuando vemos este tipo de fotos lo que vemos son niños sonrientes, alegres, abrazados, jugando, y si eso llevamos a un plano de realidad, yo les pregunto, ¿esa es la realidad de los derechos de nuestras niñas y niños? Probablemente no. Entonces ahí es donde hay una mirada del adulto hacia lo que quiere contar y hacia lo que es muchas veces mejor mostrar, ¿sí? Entonces es mejor mostrar al niño sonriendo, a la niña jugando, a las niñas que se abrazan y son amigas, pero en realidad cuando lo trasladamos a una experiencia en donde los niños pueden preguntarse y decir, ¿realmente mis derechos están siendo respetados, están siendo escuchados, están siendo tenidos en cuenta? Nos damos cuenta que no es tan así. Fue un proceso súper enriquecedor, fue un proceso difícil también, ¿verdad? De poder finalmente seleccionar las fotos, hablar de eso y ponerlo como a disposición del público, del observador general, para luego generar un debate. Entonces, bueno, ahí viene esta tercera parte que yo decía, bueno, qué genial que podemos usar la fotografía no solo para una cuestión comercial, no solo para que sea nuestro medio de vida, no solo para contar cosas que van sucediendo en el mundo, sino también para marcar nuestra postura ante lo que pasa en el mundo. Y ahí pasamos a esta tercera fase, que yo más o menos calculo, ayer estaba como pensando en esta cuestión cronológica y más o menos yo le acredito al año, esperen que porque no veo luego nada, al año 2016 más o menos, cuando yo ya venía, como les digo, trabajando arduamente en la fotografía con estos cuestionamientos siempre. Y ahí pasa algo fantástico y es que me encuentro con un fotógrafo de mucho renombre que creo que va a ser también invitado de Andrea y que la verdad que va a ser un privilegio enorme que ustedes puedan contar con sus experiencias. Me encuentro con Jorge Sáenz, fundador del Ojo Salvaje, fotógrafo argentino residente en Paraguay hace más de 30 años con una larga y amplia trayectoria, y Jorge me invita a ser parte de un proyecto. Ese proyecto en aquel año tenía la intención de trabajar en forma conjunta periodistas y fotógrafos y contar 7 historias en diferentes puntos del país, y historias que de alguna manera estaban en relación a la problemática de la tierra y todo lo que eso genera. Y bueno, el desafío era narrar la historia con el periodista o la periodista que te tocaba y vos poderlo volcar en imágenes. Y ahí es como que mi cerebro hizo así un vuelco, ¿verdad? Porque cuando uno viene de la fotografía social, de la fotografía más comercial, uno tiene una mirada más bella del mundo.
uno tiene una cuestión estética incorporada, como les decía, las cuestiones técnicas propias de la fotografía, que están incorporadas en nuestro bagaje y que son necesarias, pero cuando uno va a empezar un camino hacia el área documental, uno tiene que sacarse un poco esas cuestiones más románticas y entrar en una vereda diferente donde lo que buscamos en primer término es la subjetividad. Y qué difícil tarea, ¿verdad? ¿Cómo somos hoy más objetivos o menos objetivos? ¿O cómo somos objetivos ante determinadas situaciones? ¿Cómo ir con una cámara y ver una situación de injusticia, pero tener que hacer la foto para lograr el momento, la situación y poder eso contarlo después? Entonces, ese fue como el inicio y nosotros no podíamos elegir las historias, sino que ellos nos decían, vos vas a ir a tal lugar. Y yo tuve una suerte tremenda, siento que de nuevo el privilegio de la fotografía y de la magia que hay detrás de todo lo que ocurre me conectó con personas geniales. Y en ese momento me tocó a mí ir a la localidad de Edelira, en el departamento de Itapúa, a casi más o menos 9 horas de acá. Es tipo Itapúa entrando en los confines del Paraguay. Y me tocó la suerte de conocer a doña Petrona Villasboa. ¿Les suena? ¿Tienen idea? ¿Alguno? ¿No? Qué bueno, porque entonces esto nos permite hablar de una historia que marcó un precedente muy importante en nuestro país. Doña Petrona Villasboa es la mamá de Silvino Talavera. Es una persona del campo, es una defensora de los derechos humanos, es una persona trabajadora de la tierra, que reside en este lugar desde que ella nació. Doña Petrona, como muchas mujeres del campo, también desempeñó una función social, colectiva muy importante, y ella hizo de matrona, recibió a casi más de 200 niños haciendo de partera, lo que llamamos como partera, porque se podrán imaginar, ¿verdad? Estamos hablando como de un lugar muy lejano donde la gente no tiene acceso a poder ir a un hospital o atenderse o a poder llegar siquiera muchas veces. Entonces, bueno, ella muy querida en su comunidad, pero lastimosamente vivió una experiencia trágica, muy dolorosa, y atravesó diferentes instancias en este proceso. Doña Petrona tiene 9 hijos, o tenía en aquel entonces 9 hijos, pero las empresas del agro que trabajan desde los agronegocios, desde la soja como monocultivo, metieron la pata, por decirlo de alguna manera, hicieron una fumigación a cuadras de su casa y justo Silvino Talavera estaba pasando en bicicleta al momento que estas personas prendieron la máquina de fumigación y le cayó una fumigación entera. Este suceso lastimosamente terminó en la muerte de Silvino Talavera, un niño de solamente 11 años, y con un montón de otros problemas también en la comunidad devenidos de los agrotóxicos. Entonces imagínense, me voy yo al campo, hablo con Petrona después de un montón de años que su hijo ya no estaba, pero con el mismo dolor como si hubiera sido el día anterior, y me toca a mí retratar la historia de Silvino Talavera desde su mamá. Silvino ya no estaba, quedaban sus hermanos, quedaba la historia de Petrona, que fíjense ustedes lo terrible que es, y que ante su lucha como madre, como mujer y como paraguaya, ella logra el primer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto jurídico? Juicio, ahí está, perdón que no me vienen a veces las palabras, logra ella el primer juicio que tiene una condena por el uso indebido de agrotóxicos en Paraguay. ¿Significa eso que no, la historia de Silvino Talavera no es la primera, no va a ser la última,
y probablemente no sea la única. Hay un montón de historias que cuando uno se toma el tiempo de ir a buscarlas, de ir a encontrar, de tomarse el tiempo de conversar con la gente, uno empieza a encontrar que nuestra mirada limitada a lo que nosotros vivimos, a nuestra comodidad y a lo que nosotros entendemos del mundo, a veces basta ir un poquito más lejos para encontrar que las realidades son distintas también. Y digo que me siento muy privilegiada de haber conocido a Petrona para poder realmente entender que hay un Paraguay diferente también al que yo veía hasta ese momento. Adentrarme en su historia me permitió conocer respecto a las problemáticas de la tierra en nuestro país, me permitió empezar a interiorizarme más en temas hasta los que en ese momento tal vez yo no era muy consciente y tampoco tenía como mucha mirada hacia allí, ¿verdad? Petrona, esta es la casa de Petrona, esta es ella con el afiche de Silvino Talavera. Ella realizó muchas denuncias antes de llegar a este juicio, que bueno, que finalmente lo que logró es que le ofrecieran la suma de 2 millones de guaraníes en recompensa o de una manera, sí, 2 millones de guaraníes, imagínense. Entonces yo siempre pregunto acá, creo que está un poquito más atrás, es cuánto cuesta la muerte de un niño por fumigaciones en Paraguay. Entonces estas preguntas derivan siempre en respuestas dolorosas, en cuestiones sociales importantes que desde una mirada documental son necesarias hacernos, ¿sí? Y no digo que todos tenemos que tener ganas de contar historias de esta índole, ¿verdad? La fotografía documental nos lleva por un montón de aristas, de posibilidades que nos permiten justamente abarcar muchos ámbitos. Pero desde la lucha social es muy importante porque genera un registro, genera un documento y genera de alguna manera una memoria a la cual nosotros podemos volver y reconocer nuestra historia, nuestra cultura, quiénes somos, de dónde venimos y también un poquito hacia dónde vamos. Petrona me mostró su espacio, me mostró su comunidad. Esto que ustedes ven ahí es el camino a su casa. El que ven a su derecha es el hermano de Silvino, quien también sufrió las causas, digamos, de los efectos del uso indebido de agrotóxicos. Él logró sobrevivir, sin embargo tiene un retraso mental importante a causa de eso. Y luego ahí yo me adentré más campo adentro y fui encontrando muchas más historias, gente con muchas afecciones en la piel, con cáncer, y son un montón de datos estadísticos que no figuran en ningún lado. Entonces fíjense cómo una historia a veces dolorosa puede llevarte también a encontrarte con situaciones diversas. Esta es Petrona. Fortalecida a ella, no solamente los vecinos dejaron de hablarle, sino que también el cura párroco de la comunidad la excomulgó de la iglesia, no la dejó entrar más a la iglesia, sus hijos no pudieron ir más el resto de los hijos que quedaron no pudieron ir más a la escuela. Entonces imagínense la presión social que donde yo como madre voy y hago un reclamo, una denuncia, mi hijo muere por el uso indebido de agrotóxicos y toda la comunidad se pone en contra por las cuestiones tal vez de conveniencia, cuestiones políticas, sociales, económicas. Ella de igual manera siguió su camino, siguió su lucha y es una persona que hoy la vemos fortalecida por una red de apoyo muy grande que también tuvo, no en la comunidad, en otras instancias, y es realmente meritoria para mí traer hoy y contar la historia así muy, muy por encima. Esta fue entonces la primera historia que a mí me lleva al ámbito documental. Me pone a prueba en mis conocimientos hasta ese momento, en mi formación, en mis búsquedas y también en mis cuestionamientos personales. Entonces siento que ahí de vuelta hago ese clic que les decía y voy como toma mi carrera otro rumbo.
y empiezo a vincularme desde otro lugar con la fotografía. Es ahí donde me incorporo a la Asociación de Fotógrafas y Fotógrafos El Ojo Salvaje, una asociación que hace 15 años, 16 ya, viene trabajando en el impulso de la fotografía documental en Paraguay, realiza un festival de fotografía cada 2 años. También realiza una feria internacional de libros fotográficos de autor. Hoy les traje unos regalitos que les voy a dar después. Vamos a hacer ahí algún sorteo o algo, para que también podamos entender que la fotografía usa múltiples lenguajes y múltiples soportes. El libro como soporte tiene también mucho impacto porque finalmente podemos tener algo tangible, algo que quede en el tiempo. Este es un libro que hicimos en una convocatoria abierta durante la pandemia y hoy diremos, nadie quiere más hablar de la pandemia, por favor, no queremos saber nada, ya pasó, estamos todos más locos que antes de la pandemia, me parece a mí. No hemos aprendido nada como sociedad, creo yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Sin embargo, acá tenemos un libro que nos cuenta nos cuenta la mirada de 72 fotógrafos que fueron parte desde diferentes lugares del mundo y fueron convocados por El Ojo Salvaje para contar cómo lo estaban viviendo. Desde quien vive la fotografía o desde su espacio, desde no haber salido, desde las muertes, desde todo lo que dejamos allí, desde lo que comíamos, cómo lo procesamos, las historias tristes, la gente que igual tenía que salir a trabajar, los equipos médicos, todo el equipo de blanco que de todas maneras tenía que estar allí. Entonces, este libro, si bien hoy a lo mejor no tenemos muchas ganas de ver, porque es todo como un poco cansino hablar del tema de la pandemia, este libro dentro de unos 10 o unos 20 años, ¿ustedes cuántos años tienen ahora? ¿22, 23? 20 años. Bueno, imagínense esto, 20 años cuando por ahí quienes decidan tener hijos o tengan sobrinos y se los muestren puedan dar cuenta de una época y un momento del cual nosotros fuimos testigos. Entonces también los soportes que utilizamos en la fotografía tienen muchísima validez y mucha importancia. No todas las historias derivan en un libro, pero ojalá así fuera, para que este material que es tangible, que me permite generar una experiencia, pueda yo utilizarla como un material histórico que luego dé cuenta de un tiempo que ya no va a volver. Ya luego serán autos voladores seguramente lo que fotografiemos, ¿verdad? Pero acá podemos dar cuenta del uso de tapabocas. Hoy estamos viviendo una situación climática sin precedentes, ¿cierto? ¿Cómo están viviendo ustedes eso a nivel registro? ¿Les interesa? ¿Hacen fotos? ¿Se dieron cuenta que hay gente que sacó los tapabocas de vuelta? ¿Se fueron a la costanera a mirar todo ese humo? ¿Saben de dónde proviene? ¿Cuál es el problema? Sí, no, más o menos. Siéntanse libres de responder, ¿eh? Acá no hay preguntas buenas. La profe es la que les va a evaluar en sus exámenes. Esto es solo una charla. Medio, medio. Ya. Más bien del Chaco chaqueño, el Chaco boliviano, Sí. mejor dicho, y los agricultores se pasan haciendo este tipo de quemas y hay como, o sea, que sus leyes no son muy exactas para este tipo de restricciones, por decir de esta forma. Entonces se descontroló completamente y el humo está afectando no solamente a Argentina, Paraguay, sino que también a regiones del Perú, también está afectando completamente a Uruguay también. Uruguay. Toda esta parte, toda esta región la más o región. menos estuvieron justamente con esta humareda. Hasta algunos lugares ya hubo ya hasta las famosas lluvias negras que son a causa de todo Que este ya humo. empezaron en Argentina Sí, y en Uruguay exactamente. están como avisando que van Sí. llegando hacia aquí, ¿verdad? Acá en Paraguay todavía no hubo, pero hubo una vez, no me acuerdo exactamente en qué año, donde hubo una lluvia negra, pero eso fue a causa de un volcán que hubo en Chile. Pero no este tipo de acontecimientos creados por el ser humano. Genial. Bueno, y fíjense cómo es de... Muchísimas gracias. ¿Tu nombre es?
José, muchas gracias José por participar. Qué importante es entender la problemática para poder también desde un lugar elegir el lugar de enunciación, desde donde yo voy a contar esa historia. Tanto como periodista, como fotógrafo, ya le damos la palabra al compañero de atrás, es muy importante entender la problemática, escuchar las diferentes versiones, como también esto que contábamos de Silvino, ¿verdad? Nosotros podríamos hablar hoy de los números macroeconómicos que genera la plantación de soja, que somos el tercer productor de soja en el mundo, que esto nos lleva a un Producto Interno Bruto más elevado, que los estándares de Paraguay en relación al uso de la tierra podrían ser de tales o cuales maneras. Sin embargo, yo vengo hoy y les cuento una historia distinta. Yo les cuento una mini historia de una mujer que sufrió a través del uso indebido de agrotóxicos la pérdida de un hijo. Entonces fíjense cómo estas historias que se van tejiendo desde diferentes miradas son válidas. Es válido lo que cuenta José, lo que nos informa hoy, pero también es nuestra responsabilidad decidir desde dónde yo me emplazo para contar la historia. Quiero hacerte una consulta así también para compartir con todo el público, con los alumnos. ¿Cómo haces, digamos, tu elección? En este caso, ¿fue una elección libre, la selección de fotos que acompañaron este ensayo? O digamos, vos hiciste una preselección y ellos seleccionaron las fotografías finales. Bueno, vemos también que no es solamente la foto de la mamá de Silvino, ¿verdad? Sino que son también otros elementos del lugar donde vive, como su calle, elementos, no sé si de trabajo, también otros elementos complementarios como la imagen de su hermano. Es como que todo eso me lleva a vivir mucho más en primera persona esa historia. Es como si fuera que, no sé, yo le conozco, de alguna manera me conecta mucho más con lo que vivió esa persona, en este caso la señora... ¿Me dijiste su nombre? Petrona, la señora Petrona. Es como, me genera tanta cercanía, entonces quería saber tu criterio, digamos, profesional y si vos pudiste establecer todos esos criterios o si es que de alguna u otra manera te dieron una línea de trabajo y cómo trabajás en ese trabajo documental, para conocer un poco. Qué genial la pregunta de Andrea, muchísimas gracias. Y sí, o sea, cuando trabajamos en fotografía documental principalmente, el gran desafío es cómo narrar la historia, ¿sí? Porque yo puedo usar esta historia, pero ponerla desde un lugar súper trágico. Podría haber traído acá la foto de Petrona llorando después de 15 años de haber perdido a su hijo y darle un poco ese tinte dramático y esa cuestión como de generar lástima si se quiere. Ojo que la imagen tiene el poder eso de tirarnos hacia un lado o hacia el otro. Lo que yo pueda ver hoy va a ser lo que me está contando José o es lo que tal vez yo entiendo con una imagen. Entonces es muy importante lo que nos menciona la profe de el cómo elegimos estas fotos, cómo las hacemos primero. Para mí la primera respuesta es que no teníamos como una línea de entre qué y qué podíamos fotografiar. Fuimos estos 7 equipos de trabajo que fueron a diferentes lugares. Teníamos libertad absoluta en la elección de las tomas, de la creación y uno tenía que haberse informado mucho antes para que irte 9 horas a ese lugar no hayan sido en vano. Y que no te pase que cuando llegues a Asunción te des cuenta, pucha, me olvidé la foto de lo que decimos, del hermano, me olvidé la foto del contexto, la plantación de soja. Entonces hay como una preparación importante. La previa a cualquier cobertura documental es muy importante, informarse, ver las fuentes, hablar con personas que hayan conocido sobre el tema, sobre la temática de la tierra, del uso de agrotóxicos, de la misma historia de Petrona, llevar como un poco de bagaje. En lo personal, no me gusta mirar muchas referencias de foto porque siento que me nublan la mirada y me limitan. Me gusta conocer la historia, tener datos importantes anotados siempre. Tengo un montón de agenditas acá ya ves, llenas de apuntes, de notas, pero no me gusta en lo personal mirar mucha referencia. Me gusta tener información, pero dejarme guiar por mi instinto, por mi intuición cuando estoy en el campo haciendo las imágenes. Y luego la segunda pregunta para la cuestión de edición final, yo traje algo así como
Imagínense como un bagaje de 1000 fotos aproximadamente. Yo estuve con Petrona día y medio, un día y medio, eso fue. Y en ese día y medio yo recorrí desde la punta de la casa hasta las instalaciones, fui al colegio, fui a la iglesia, a todo lo que había ahí, miré las calles, el resto, no había mucha gente. Lastimosamente en esa comunidad muchísima gente tuvo que ser desplazada por el uso de agrotóxicos, por justamente estas problemáticas. Petrona dijo que ella iba a morir ahí, que a ella nadie la iba a mover de su tierra y que ella, no importa que los agrotóxicos también le caigan encima a ella no iba a dejar su casa. Entonces hoy podemos ver toda esta plantación de soja gigante y una pequeña casita que es la que queda todavía ahí, que es la de Doña Petrona. Entonces todo eso como que yo fui armando en mi imaginario, la casa que todavía queda, el contexto para narrar, también la presencia, como decía Miche, el único hermano que todavía vive en esa casa y que está con ella por los mismos problemas que ha generado el uso indebido de agrotóxicos. Entonces me parecía que Antonio era una pieza clave para poder contar la historia. También el uso de archivo, lo que ella nos muestra aquí en sus manos, ¿sí? Lo que nos muestra en esta primera imagen, que es la única foto que ella tiene de Silvino. Esa es la única foto que tiene, una foto que está ya como con humedad y demás, pero es la única que tiene. Entonces, armar como todo eso, digamos, se puede hacer previamente, quienes tienen más experiencia ya lo hacen como de forma así. A mí me gusta no mirar imágenes relacionadas al tema, pero sí anotar todo. Y en la edición final había un equipo editor a quien nosotros le entregábamos nuestra edición previa, o sea, de esas 1000 fotos yo habré entregado unas 200 más o menos, 200, un poco menos tal vez, y de esas 200 fotos quedaron 7. Ya con Yapa. 7 ya era como muchísimo, porque en realidad, no sé, era algo así como el equipo editor te pedía 3, ¿verdad? Imagínense. Entonces también en esta cuestión de fotografía documental hay como un trabajo importante en el ojo primero, en la manera de observar, en nosotros ser críticos de nuestro trabajo, en decir esta foto sí, esta no. Esta me encanta porque miran a qué lindo salió el cielo, pero no funciona, no habla, no cuenta la historia. Esta sí tiene que estar, me olvidé de hacerla. Entonces hay cosas como que siempre yo digo, la cámara es mejor fotografiar todo, pero con mucho criterio, entendiendo también que luego un montón de esas no van a ir en el relato. Y a veces uno puede hacer su propio relato, como yo les traigo acá. Este relato no es el que quedó para aquella selección, pero sí es el que yo elegí hoy para traerles y contar un poco eso, ¿verdad? O sea, aquí yo no veo el rostro de ella, sí veo una historia, sí puedo entender tal vez que puede ser una abuela, una mamá, veo un niño, veo unas manos muy trabajadoras, de labrar la tierra. O sea, me doy cuenta que no es una persona de la ciudad, ¿verdad? Me doy cuenta de dónde viene. Acá hablo, todavía no entro en la historia, pero hablo del contexto, les cuento el espacio. Yo puedo mirar y decir qué lindo pasto, en realidad no es pasto, es soja, entonces me adentro, si tengo conocimiento de ello, en qué es lo que yo quiero mostrar acá, ¿verdad? Esas plantaciones de soja que son interminables, que no tienen fin, ¿verdad? Como un océano verde, como le llaman hoy en día, ¿verdad? Luego sí, ya puedo mostrar un poco y ahí sí entrar al nombre del niño, a ella como mamá, obviamente sosteniendo un afiche que de alguna manera denota esa forma de denuncia, la casa, una pelota que me lleva a una historia de un niño. Eso estaba ahí. No es que yo construí para poner, ¿verdad? La fotografía documental también tiene un poco eso de no intervenir en los espacios. No es que yo, este voy a poner un poco más acá porque queda más lindo. No, yo lo hago tal cual lo veo porque ahí está la veracidad, ¿verdad? Que es lo que hoy tanto se pone también en discusión sobre la fotografía documental, que tan veraces, que tan reales y que tanta intervención del fotógrafo o fotógrafa hay en las imágenes que generamos. Y luego sí ir a esto que les decía, un poco más también de contexto, entender que hay como esta nuestra tierra roja, que hay un pequeño camino, que hay
elementos de trabajo muy básicos, muy rudimentarios. Eso nos da un poco el contexto también de qué tan lejos estamos del lugar, ¿verdad? No estoy viendo ahí una motosierra, qué sé yo, de última generación. Estoy viendo un machetito, ¿verdad? Y estoy viendo ahí también una cuestión, eso, una asada, sí. Y que es el que tiene así, ¿verdad? Ya. Y luego veo también el maíz, ¿verdad? Tan representativo de nuestra región, no solo de Paraguay, sino de toda la región, ¿verdad? Entonces, me da muchos guiños la información que hay en cada imagen. Entonces también tenemos que ser nosotros como muy cuidadosos al momento de hacer. Luego, como les digo, fueron 7 nomás las fotos elegidas, que tal vez, bueno, uno a veces quiere y se pone duro en eso. Y yo quiero que esta foto esté, ponele esta es una foto que yo decía tiene que estar, ¿verdad? Y discutimos muchísimo. Finalmente sí quedó. Pero justamente porque yo no quería contar la historia desde un lugar de tristeza, que si bien es una historia muy triste, yo quería también contarla desde un lugar de fortalecimiento, de un lugar de donde se empodera una persona en su lucha y va contra viento y marea para lograr lo que ella cree, ¿verdad? Entonces hay una historia triste, pero esta imagen a mí me daba la fuerza de Petrona en ese lugar donde ella probablemente va a morir, así como ya lo dijo, donde le trae a su historia, a la pérdida de un hijo, a muchos problemas de salud de toda su familia, sin embargo resiste. Entonces esa historia de resistencia para mí estaba contada desde esta imagen. Entonces es muy importante la elección, como preguntaba Andrea, si lo elegimos nosotros, lo elige siempre, hay un comité editor cuando uno trabaja para otras entidades o para empresas que te piden hacer el assignment. Entonces, bueno, a veces uno no tiene la libertad de elegir, pero sí, esa más o menos fue la historia. Y luego, bueno, un poquito de, ya al final, ¿verdad? Esa es la tumba de Silvino Talavera, que está allí en el cementerio de Edelira. Y ahí como que cierra. El compañero allá quería hacer una consulta. Sí. Thank you. Hola. Sí. Ahí también está la subjetividad de la imagen. A mí la foto de Petrona sola ahí en el medio me parece desoladora, por ejemplo. Ok. Pero yo tengo dos preguntas. Sí. Una de ellas es relacionada al trabajo que hiciste y la otra es relacionada al ojo salvaje. Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre? Denis Aguilera. Denis. Dale, Sí. Denis. ¿Con cuál pregunta querés que arranque? Con la que vos quieras. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, Sí. y no sé si ya llegaste a aclarar y yo nomás no estaba prestando atención. Bueno, bueno, pero ¿cómo fue para vos acercarte a Ña Petrona, específicamente a Ña Petro, específicamente en esa localización, en ese departamento tan alejado de, vamos a llamarle, tu zona de confort, porque estabas explicando que hiciste muchos otros trabajos en tu vida y que este fue el primero, que justamente 7 imágenes nomás de las 200 que sacaste entraron en el ojo salvaje, que viene después con mi segunda pregunta de el ojo salvaje. Y nada, ¿cómo fue para que te vayas específicamente a ese lugar, específicamente contactes con esa señora y Sí. específicamente saques una historia tremenda de vida, así? No sé, parece hasta como que sos la protagonista de una película por ahí, estás yéndote a explorar tierras desconocidas y sacas una buena historia. Sí, es muy genial tu pregunta, Denis, porque en realidad nos lleva a un montón de cosas. Si yo, Leo, hubiese dicho, ay, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Me voy a subir al bus y voy a ir a Edelira a ver qué encuentro. Jamás hubiese llegado a una historia así. Acá hubo un equipo investigador, justamente, que se tomó el tiempo de buscar historias que tengan relación con la temática de la Tierra. Esa fue la temática que utilizamos ese año para traer esta problemática a través del ojo salvaje. Entonces hubo un equipo que se encargó de buscar historias. A mí me tocó esta, que como dije fue aleatoria, no la pude elegir yo. Si viendo el resto de los trabajos de mis compañeros, si hubiese sido a elección, yo igual la verdad que la hubiese elegido, por eso me sentí muy privilegiada. Y ese contacto con Petrona, la verdad que para mí fue
fue un cambio radical en mi manera de ver, primero porque me tocó como mamá, yo soy mamá, entonces me tocó como muy profundamente poder empatizar con una historia que nos puede pasar a cualquiera, pero siendo mamá vos podés escuchar desde otro lugar. Poder ir a la tumba de Silvino, poner flores, compartir con ella, que me cuente un montón de otras cosas, ver cómo cuida sus gallinas, cómo cuida su pequeño campito, que es una cosa muy pequeña, rodeada de muchísima soja. Entonces creo que para mí fundamentalmente fue empatizar mucho con la historia de ella. Y como les digo, llegar ahí no hubiera sido posible sin toda esta previa de investigación que nos permitió ir a estos lugares. Se puede también, si vos tomás la posta que voy a mostrar después, otros trabajos en los cuales no me asignaron la nota, sino que yo elegí hacer determinadas cosas. Y ahí sí es como que uno se toma el desafío de buscar la locación, la persona, la historia y investigar al respecto. ¿Respondí tu consulta? Súper bien. Genial. ¿Y el del Ojo Salvaje qué querés saber? El Ojo Salvaje es una revista, ¿verdad? Es una asociación de fotógrafas y fotógrafos que trabajan en la construcción, digamos, de cuestiones sociales relacionadas a la fotografía. Deriva así en una revista a lo que nosotros llamamos catálogo, cuando se realizan los festivales, que son bianuales, y todo el compendio de actividades. Justamente yo les traje acá el regalito que les voy a dar después. Y ahí van a poder ver. Es el catálogo que te permite dar una leída a todo lo que se hizo durante el festival. La venida de gente de afuera, las exposiciones locales, lo que el Ojo Salvaje hoy está haciendo, fomentando, impulsando. Y que finalmente, es como les decía, es un documento también de valor histórico, porque finalmente si hoy nosotros queremos buscar algún tipo de información de fotografía contemporánea, documental, la podemos encontrar a través de esos materiales. Entonces tiene una función social importante de registro que va a quedar, digamos, para las próximas generaciones. Gracias. A vos por consultar. ¡Qué gusto! Bueno, genial. Entonces pasamos de la historia de Petrona a lo que me voy a agregar ahí, me voy a valer de lo que dijo Denis y desde cómo llegamos a las historias. Después de esta experiencia de Petrona, bueno, claramente uno viene con la cabeza dada vuelta, ¿verdad? Primero por conocer historias que desconocíamos, por darnos cuenta que la fotografía tiene múltiples aristas desde donde podemos utilizarla y sentirnos también convocados a narrar historias, donde, bueno, hay como un mundo que uno desconoce y que se siente como alejado, pero sin embargo hay una necesidad de conectar ahí. Y entro en un campo más personal a realizar un trabajo desde una mirada más autoral, desde una cuestión de emplazarme como yo cuestionar algo mío. Y sí, en este momento, esto fue en el año 2018, sentí la necesidad de hablar del cuerpo. Sentí que desde algún lugar importante las mujeres necesitamos poner sobre la mesa determinados temas y tenemos que sentirnos valientes de poder hablar de ello, porque nuestras estructuras sociales lastimosamente nos han puesto en lugares muchas veces de desventaja, de invisibilización de cuestiones de nuestro sentir, nuestro hacer y nuestro estar. Entonces es así que nace Memorias del Cuerpo. Memorias del Cuerpo es una cartografía íntima de historias que lo que busca es poner en cuestionamiento esos estándares y esos cánones de belleza a los cuales las mujeres estamos súper expuestas y súper limitadas. Hay que ser así, alta, rubia, ojos azules, flaquita, tenés que, no sé, si tu cintura no es 60, vos luego ya no entras dentro de esa categoría. También está el bullying, ¿verdad? Sos gorda, sos baja, sos negra, sos blanca, y ese tipo de conversaciones que muchas veces normalizamos, pero que sin embargo, si nos ponemos como a charlar sobre eso, nos damos cuenta de que hay no solo
belleza en todos los cuerpos, sino que además hay historias que nos atraviesan. Así es como digo, bueno, ok, ¿cómo vamos a tratar el cuerpo? ¿Cómo lo vamos a mirar? No me interesaba trabajar con hombres, quería trabajar con mujeres, entonces empecé a definir y a acotar un poco la temática sobre la que iba a trabajar. Me di cuenta que era importante la piel, era importante el desnudo, no como una cuestión de traer el desnudo como parte de, sino porque realmente necesitábamos poder observar y que cada persona me cuente su historia. Este fue un viaje de ida en el cual todavía me encuentro navegando ahí por aguas que siempre me llevan a cosas y descubrimientos muy fantásticos, y tuve la suerte de poder acercarme a mujeres maravillosas que me abrieron su historia y me desnudaron su alma, ¿verdad? Más allá que su cuerpo, su alma. Fui fotografiando acá no traje muchas fotos, traje solo algunas porque el tiempo apremia también y quiero hablarle de otras cosas. Pero sí, la intención de este trabajo era poner ese diálogo. Y ese diálogo me llevó a mí a un proceso interno de autoaceptación fantástico, del cual hoy me siento muy orgullosa, me siento muy libre, me siento muy cómoda, cuando en realidad antes creo que también yo ponía un poco de juicio respecto a estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo femenino. Trabajamos con diferentes mujeres desde diferentes lugares. Empecé con mi mamá fue mi primera musa. Mi mamá fue la primera persona que claramente yo sabía me iba a decir, sí, acá me saco todo y haceme las fotos que quieras. Entonces me permitió arrancar y saber cómo yo iba a conectar con el resto de las mujeres. Imagínense, ¿tu nombre es? Camila. Hola Camila, ¿qué tal? Yo soy Leo, me gustaría que te desnudes porque te quiero hacer unas fotos, quiero hablar sobre el cuerpo femenino. Es un poco bruto, ¿cierto? Otra cosa es si yo me acerco y le digo, ¿qué tal Camila? Busco un acercamiento con ella. Primero pongo el tema para ver si a ella también le hace ruido, eso que me hace ruido a mí sobre el cuerpo humano, el cuerpo femenino. Y a partir de ahí yo digo, sí, ok, Camila realmente tiene cosas que quiere contar. Tiene una cicatriz que nunca quiso mostrar, tiene alguna mancha de nacimiento que también le genera tal cosa, y a partir de ahí se genera un poco ese contacto para ir a algo más profundo, que sobre todo se basó mucho en el diálogo. Mucho llanto de por medio, muchas lágrimas, muchas historias conmovedoras, gente que hasta hoy se convirtieron en ese momento en mis modelos, vamos a decir, pero hoy son grandes amigas a través de estas historias. Empecé con mi mamá, como les digo, luego fui buscando amigas que pensé que tal vez podrían tener interés en esto. Y luego me fui a las redes sociales a decir, este es el proyecto que estoy haciendo, generé una presentación y un pedido formal que empezó a ir, y entonces un montón de mujeres me empezaron a escribir, gente que yo no conocía, y me dijeron, yo quiero ser parte de Memorias del Cuerpo. Este trabajo me llevó no solo a explorar un poco en esta cuestión, sino, fue merecedor del segundo premio, de un premio muy importante que hay a nivel fotográfico en el país, es el premio Hippolyte Bayard. Es un premio que se da cada 2 años y es en colaboración con El Ojo Salvaje, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en Paraguay. Este premio lo que hace es enviar a una persona a la Ciudad de las Artes a realizar una residencia artística por 2 meses y a vincular todo esto que hay de manera local. Es como una vidriera muy grande que se genera, un contacto, un puente, un vínculo internacional súper grande. No gané yo ese premio, ganó el compañero Alfredo Quirós, yo quedé en el segundo puesto. Pero de vuelta fue como cuando en esos momentos uno parece que ya quiere dejar todo, ¿verdad? Como les decía al inicio, cuando ya como no encontraba mucha vuelta, llegó Miniclick, cuando de vuelta como que era un poco de cansancio seguir con la fotografía, ahí llegó la fotografía documental, y esto también fue como una palmadita para decir, dale, sigamos narrando historias, porque realmente el impacto no se genera de manera inmediata, pero uno puede generar cambios en las personas sobre todo, ¿verdad? Yo soy
de decir siempre que una imagen no va a cambiar el mundo. Si nosotros hoy hiciéramos una imagen de esto que nos contaba José, y yo narrara eso, realmente esa imagen probablemente no tenga la fuerza de cambiar el mundo. Sin embargo, sí deja un precedente y un registro histórico importante. Entonces, eso me sirvió este proyecto para seguir impulsando cuestiones personales que luego me llevaron a otras cuestiones, como por ejemplo interiorizarme mucho en lo que eran las festividades más tradicionales de nuestro país y aventurarme a ir al Arete Iguazú, al Chaco paraguayo, el Mariscal Estigarribia, 11 horas de bus, con mi mochila, mi alma y nada más que eso, mucho calor, una botellita de agua y adentrarme en estas historias también, ¿verdad? Pedir asilo político a Don Toro, que es el cacique de esta comunidad, ¿verdad? Donde hoy es un poco más flexible entrar, pero en el momento en el que yo fui no era tan fácil ingresar y poder tomar un poco estas fotografías de una festividad que es un carnaval guaraní. En ese momento cuando yo fui no había como muchas personas haciendo este trabajo. Hoy sí, por suerte, hay más posibilidades de conocer la historia de lo que es el arete, de la locación, del espacio. Y acá particularmente lo que se utilizan son las máscaras como medio digamos, como vínculo entre los vivos y los muertos. Estas máscaras se preparan, se hacen, se trabajan por artesanos locales y los más antiguos, los más viejitos de la comunidad se las colocan durante los días del Arete Iguazú y hacen un ritual donde desde su cosmovisión conectan con sus antepasados y con sus muertos. Ellos los vuelven a llorar año tras año a través del uso de estas máscaras. Hoy ya está todo más popularizado. Bueno, vos te vas y es como ya una festividad un poco más occidental, digamos, pero no obstante la gente más antigua, más viejita, sigue trabajando todavía con mucho énfasis en la creación de las máscaras porque saben que va a ser ese momento de conexión con sus muertos. Y bueno, y ahí entra como una parte en lo documental donde yo me doy cuenta que me gusta mucho el simbolismo. Me gusta mucho, no tanto la foto directa, lo literal, ok, me voy, fotografío a Doña Petrona, fotografío al entorno, sino que me doy cuenta que empiezo a buscar cosas que me lleven más a un simbolismo que a una cosa literal. Y ahí empezamos a incluir, o empiezo a incluir yo en mi fotografía un montón de estos elementos que me llevan a la historia desde otro lugar. No obstante, en esto sí siempre, bueno, todo el proceso de lo que es el Arete Iguazú, las fases, una larga semana, intenso calor del Chaco, pleno febrero, pocos recursos, muchas horas. Ellos giran y giran y giran en torno a un círculo donde están guiados por los músicos, que son quienes dan el ritmo a las jornadas y es interminable. Entonces hay que tener como un espíritu y muchas ganas de también entender cómo estas culturas persisten todavía y cómo podrían ser narradas. Luego yendo un poco más a planos generales en cuanto a trabajos que he realizado, he trabajado en la cárcel de mujeres con miradas internas, vamos a ir ahí avanzando un poquito, y otros temas de interés que para mí son importantes tienen que ver con la soberanía alimentaria, con las formas de trabajo que todavía se dan en el campo, que si bien son rudimentarias, de alguna manera siguen guardando su esencia, su forma. Siempre los retratos es algo que me sigue apasionando de tanto de lo documental como no, registrar los eventos que van sucediendo. He estado en casi todas las marchas en defensa de los derechos humanos. He estado también en asignaciones con diferentes empresas locales e internacionales como Codeupi, Diaconía, como UNICEF, registrando también diferentes situaciones. Uy, ahí se me fue una, parece, ¿verdad?
He trabajado también registrando, esto no tiene que ver con memorias del cuerpo, pero sí en mujeres que han sufrido diferentes tipos de cánceres, de enfermedades. He trabajado también durante la pandemia registrando las situaciones diversas en cuestión de educación, sobre todo. Y en estos proyectos personales que, como decía, para cerrar un poco nuestra charla de hoy, me conectan a esa Leo de 15 años que tenía una cámara analógica y que ahí como que empezó a caminar con la fotografía. Hoy voy eligiendo temas personales que tienen que ver con el uso de archivos, con mi historia personal, con la historia de mi familia y una búsqueda de identidad que me permite conectar con las cosas que siempre me han hecho mucho ruido o siempre me han interesado documentar y tienen que ver un poco con la migración, con las mujeres, con la cultura y con la identidad. Entonces me encuentro trabajando en un proyecto personal muy al cual quiero mucho porque me está llevando a un viaje interno de autoconocimiento muy grande y también de entender un poco mis orígenes, mis raíces a través de archivos de mi familia. Y ahí un poco, como les decía, el uso de los simbolismos me parece siempre muy importante en mi narración personal. Me parece que es el estilo y la forma que uso y que encuentro de poder hoy narrar estas imágenes. Y eso es todo. Bueno, yo creo que por más de que, bueno, llevó muchas historias, ¿verdad? El hecho de conocer todo lo que hizo Leo dentro de su camino, dentro de su carrera, dentro de la fotografía. Yo que la conozco puedo decir que ahí hay muchas cosas que no se contaron también. Bueno, y una de ellas es que ella también estuvo como presidenta del Ojo Salvaje en 2 periodos y es algo súper importante y trascendental dentro de esta asociación de fotógrafos, ya que, bueno, ya sabemos que la presencia de mujeres en estos espacios digamos, de decisión, de espacios donde uno gana visibilidad son muy importantes porque para tener la visión desde una mujer y también la perspectiva desde una mujer y también de ambos lugares, ¿verdad? Entonces es algo que realmente hay que reconocer, ¿verdad? Que fue muy importante, muy trascendental para todos los miembros de la asociación también. Y bueno, hoy día Leo se dedica a otros proyectos más personales y bueno, que seguramente también están en desarrollo, ¿verdad, Leo? Están ahí, están. Sí. Encaminados y es el motor que nos mueve, creo yo, ¿verdad? Es como ese combustible del que necesitamos, es narrar las historias que todavía, bueno, nadie ya hoy, no queda nada por narrar, eso es lo que quiero decir. No hay nada nuevo por narrar, pero siempre va a haber una mirada personal que pueda aportar una visión distinta a las historias que nos suceden, tanto internas, personales, como en el mundo que nos rodea. Si necesitas gente, profe, estamos disponibles. Qué gusto, qué gusto. También estás como directora del Festival de Libros. Sí, entonces, para ahí, acá contás con voluntarios también, si querés. Desde ya está hecha la invitación 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro Cultural de España Juan de Salazar. Tenemos la FILFA, Feria Internacional de Libros de Fotografía de Autor. Yo les invito a todos a participar, a adentrarse ahí en un mundo editorial apasionante. Vamos a tener invitados de Brasil, de Argentina, de Uruguay, libros de toda la región. Hemos tomado la posta de viajar por muchos lugares, traer y conformar una biblioteca de libros fotográficos muy importante. Así que va a ser una oportunidad única para gente como ustedes que están estudiando y que están empezando a adentrarse un poco en estos nuevos formatos. Así que súper invitados también si quieren colaborar de manera voluntaria. Estamos dentro de poquito abriendo una convocatoria. Es siempre genial tener la posibilidad de tener de primera mano a los autores, a los libros, y entonces este año la parte editorial es la que nos convoca. ¡Salud! Consultas, me encantaría que hayan preguntas. Sí, una consulta. Ya tener todas las fotos seleccionadas, ¿podrías hacer un libro sobre todos tus proyectos como esto es lo que soy o esto es lo que soy en este momento y todo lo que fui? ¿Podría ser? Qué buena pregunta.
A ver, yo creo que los fotógrafos siempre somos muy críticos con nosotros mismos y siempre creemos que todavía nos falta y nos falta. Sí, podría decir que sí hay material. Tal vez me interese más elegir uno de los proyectos, digamos, para llevarlos a un soporte editorial. No sé si todavía como hacer un compendio de todo para un libro. No sé si va tanto por ahí mi interés personal, pero sí hay uno en particular que es el último que mostré de la historia de mi familia, que se llama Origen y que sí está pensado en función a un soporte editorial. A vos. ¿Alguien más? Para cerrar, ¿le conoces a Walter Franco? Walter Franco. Yo de nombres les cuento que soy pésima, pero si me hablas un poquito más te puedo decir si sí, ¿no? Llegó a publicar fotos en El Ojo Salvaje. Walter Franco. ¿Podría Y- ser Astrada, tal vez? ¿No? No, No le conozco. sí, trabajó en Última Hora y justamente en El Ojo Salvaje lo que publicó fueron imágenes de los mausoleos o sea, la gente que trabajaba en los mausoleos de los cementerios. Y no sé si lo ubicabas, pero tipo, por curiosidad no. Sí, ese es de regalo para todos. Y vos sabés que te soy honesta, no me viene su nombre. Tal vez sí me vendría ver alguna imagen de él y ahí podría decirte sí. Yo soy muy mala para los nombres. Pero bueno, acá también aprovechando que estás haciendo tu consulta, les voy a mostrar y les voy a regalar. Ahí yo les traje unas pequeñas postales de un trabajo que hice en Guatemala, en una residencia artística, sobre el uso de los... el uso que le dan las mujeres allí a este tipo de artefactos que, que también tienen como mucha historia, ¿verdad? Estos son los catálogos que generamos desde El Ojo Salvaje.